horas. Buenas noches. Este domingo tuvimos unas elecciones de las que hay un indiscutible ganador, desde mi punto de vista, que es el Instituto Nacional Electoral y desde luego el apoyo de la ciudadanía. Más de 1.400.000 mexicanas y mexicanos operaron las casillas de votación y contaron los votos, y tengo el gusto de hablar con el consejero presidente de la Comisión de Quejas del INE, Ciro Murayama, a quien saludo y felicito calurosamente. Ciro. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Es un gusto estar contigo justo al día siguiente de una jornada electoral de la que yo creo que nuestra sociedad debe sentirse orgullosa en plena pandemia, crisis económica, que hayamos tenido unas elecciones en toda regla constitucional y legal, básicamente pacíficas en todo el territorio. Creo que es la mejor noticia que nos podíamos dar como país después de lo que hemos vivido en los últimos tiempos, y es un logro colectivo del cual debemos estar satisfechos y orgullosos. Sí, como no, me sorprendió que esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador pidiera que se proyectaran las cifras pues del PREP, del INE, luego de que había dicho que esta institución autónoma del Estado mexicano, pilar vertebral de la República, pues trabaja contra la democracia. Te debe haber dado gusto también. A mí sobre todo lo que me dio gusto fue la participación ciudadana. Tuvimos más del 52%. Esto quiere decir que es la votación intermedia más copiosa en todo lo que va del siglo. Esa es una buena noticia. Ya decías tú la enorme movilización de más de 1 millón de ciudadanos que hicieron posible el voto de sus vecinos. Ayer votaron más de 48 millones de personas, una cifra histórica, y así se redefinió el mapa político del país. No hubo ganadores ni perdedores absolutos. Se confirmó el dato más importante, creo, que México es una sociedad denodadamente plural, que no hay quien puede pretender que representa por sí mismo a toda la sociedad, a una sociedad tan diversa, que no hay un solo partido que haya tenido al menos la mitad de los votos. El partido más votado, por ejemplo, Morena, tuvo 34% de los sufragios. Esto quiere decir que 1 de cada 3 mexicanos le dio su respaldo, que por sí mismo no va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, aunque con sus alianzas es posible que lo construya, pero a la vez otros partidos tienen tal representación que no se va a poder modificar la Constitución de manera unilateral, sino que esto debe ser el fruto del consenso, del diálogo, y ese es el mandato claro, duro de las urnas. Bueno, a propósito de cambios constitucionales, sabemos que en la Cámara de Diputados el partido mayoritario, ni sumándole los que yo considero partidos parasitarios del Verde y el PT, tiene 2/3 del Congreso, por lo tanto no puede enviar al Senado una iniciativa de reforma constitucional, y en el Senado de por sí no alcanzaba ese porcentaje. Esto debe significar un alivio particular para el INE en lo general como institución, pero creo que en lo personal, tú dirás si no, para el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se volvieron el blanco de las denostaciones y descalificaciones por parte de morenistas y morenianos. Es decir, ya se conjuró el riesgo
de que haya una reforma para chatarrizar o desaparecer el instituto tal y como lo vimos trabajar ayer? Yo creo que en efecto ayer hubo la demostración de que la ciudadanía reivindica la vía democrática, y la vía democrática pasa por tener elecciones limpias y genuinas, que son organizadas por un árbitro autónomo e independiente del gobierno en turno, sea este del color que sea. En efecto, yo coincido en que estas voces un tanto disparatadas que decían que, bueno, ya era el momento de llevar las elecciones a gobernación, como ocurría en los años 60, 70, pues quedaron desacreditadas por la contundencia de la votación, de la participación de la gente alrededor de un instituto electoral que es patrimonio de la sociedad. Nosotros los consejeros estamos aquí de paso, pero el INE a quien sirve es a una ciudadanía, eso, plural, libre, que quiere seguir votando en secreto, redefiniendo la representación y el poder en libertad. Y desde ese punto de vista yo creo que sí, que se conjuró el riesgo de la desaparición del INE como árbitro autónomo. Y eso pues también nos dice que hay INE para rato. Esperemos, así va a ser, el 2024 va a ser el INE, porque no se va a poder desaparecer, no hay condiciones para una reforma constitucional donde se desaparezca. En 2024 la próxima elección presidencial la va a organizar el INE, y así sucesivamente. Me parece que el INE es no una ocurrencia, surgió de la necesidad histórica de México para dotarse de sufragio efectivo sin trampas y sin intromisiones desde el gobierno. Eso lo conseguimos. Gracias a ello hemos tenido pues 3 alternancias en la presidencia en lo que va del siglo, en 4 elecciones. Ayer vimos cómo estados que nunca habían tenido alternancia ahora la tienen por primera vez, de tal manera que la democracia es algo que ya se instaló entre nosotros, y la única manera de que se siga reproduciendo es teniendo elecciones auténticas. Para eso no debe ser el propio poderoso, el propio contendiente, el que organice la elección, sino un árbitro profesional, autónomo. Yo quiero aprovechar, Carlos, para decirte que estoy muy orgulloso de los compañeros del INE, de la gente que trabaja en los distritos, en los rincones más recónditos del país. Hubo casillas, en plena pandemia se visitó a 12 millones de personas para invitarlas a hacerse cargo de las casillas de ayer. O sea, la gran jornada que vivimos el día de ayer no fue fruto de la suerte ni de la casualidad. Para que la elección ocurriera necesitamos una institución fuerte con trabajadores como los que constituyen el Servicio Civil de Carrera aquí en el INE, que llegaron por concursos públicos, que son evaluados todos los años, que son formados y capacitados permanentemente, y eso explica por qué en cada lugar hay casillas y la gente tiene el mismo derecho a votar y lo hace con el mismo procedimiento en la zona más remota, de mayor marginación social, o en la zona residencial de mayor ingreso. Es decir, ayer fuimos iguales, todos, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, los indígenas, los empresarios, gracias al trabajo profesional de muchísima gente que día a día destina sus capacidades, su energía y su responsabilidad al servicio de la causa democrática. Entonces, yo hago un reconocimiento a la gente que trabaja en el INE, los consejeros, pues son los que nos toca un poco tomar algunas decisiones, explicar lo que hacemos, dar la cara, pero no sería posible lo que tuvimos ayer sin una institución y su personal profesional que está en todo el país. ¿Cómo cuántos servidores públicos tiene la institución? Mira, estamos hablando de alrededor de 16,000 personas.
un tercio de ellos están en los módulos, casi 1,000 módulos, donde atendemos la credencial para votar. Ya te decía que 1,600,000 credenciales damos al mes, o sea, recibimos a miles y miles de personas todos los días. Es un trámite totalmente gratuito, se trabaja de lunes a sábado, todas las semanas, y ahora en temporada electoral contratamos trabajadores eventuales porque para visitar a esos 12 millones de personas fue necesario tener a 48,000 trabajadores, que son los que recorrieron el país, fueron a visitar a la gente, y ayer estuvieron asistiendo en las casillas a los funcionarios que trabajaron voluntariamente, y son los que nos ayudaron a recolectar también los datos de los conteos rápidos que permitieron que ayer mismo se supiera pues quién había ganado las gubernaturas, más allá de las autoproclamaciones de triunfo que llegaron a darse de manera irresponsable. Bueno, por eso creo que la audiencia debe saber que de las instituciones autónomas que existen en México, desde luego no se diga la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde tú, Ciro Murayama, formas parte, eres exalumno distinguido, el Banco de México y otras instituciones, pues ninguna es la que determina, mediante la organización y garantía de las elecciones libres y democráticas, la operación de todo lo que es el sistema político mexicano. Es decir, es el pilar de las, pues yo diría de la República, porque pasa por la organización y la calificación del INE, y desde luego después, si hay litigios en el Tribunal Electoral, todo lo que podemos aquilatar o lamentar de lo que es la vida pública política mexicana. Pues sí, decía Ortega y Gasset, este importante filósofo español, que al final la credibilidad de las instituciones públicas depende de un mísero detalle técnico. Afortunadamente ayer ratificamos que este mísero detalle técnico lo sabemos hacer muy bien en México. Bueno, y eso, aunque no se los dirá, supongo, o no lo expresará públicamente, está implícito en lo que el presidente López Obrador dijo ayer a propósito de la elección: estar feliz, feliz, feliz. Eso es un reconocimiento implícito al trabajo de personas como ustedes, Ciro Murayama, pero yo te pido, como seguramente habrá litigios, quejas, etcétera, postelectorales, que permanezcas acá y continuemos la conversación para mañana martes. Muchas gracias, consejero Ciro Murayama, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.